Buenos días familia JCBB, Estudios y Casos. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a ahondar un poquito más en el tema de la integración que ustedes me han preguntado tanto, que quieren saber más específicamente cómo se llega a la integración. Habíamos hablado de los integrados, aquellas personas que sufrían un proceso de fusión total o una forma extrema de posesión, una fusión completa entre el demonio y la persona. Y quédate hasta el final, porque al final te voy a contar si esto se puede revertir o no, si el alma tiene salvación, el alma de un integrado tiene salvación, y qué hacer cuando te encuentras con un integrado. Recordarles que la integración era esta fusión entre el demonio y la persona, por el cual es un proceso en el cual se pasa por distintas etapas. Habíamos mencionado que la posesión diabólica era o pertenecía a la esfera de la actividad extraordinaria de los demonios, pero que la integración es una actividad aún mucho más extraordinaria. La integración es la parte más extrema de la posesión, y si ya las posesiones diabólicas son pocos los casos de completas posesiones, los casos de integración completa son menos aún. Siguen siendo los más comunes las influencias, tanto la IDI como la IDE, ambos explicados bastante claramente, y me explayo bastante en el libro Luz en la Oscuridad. Allí tienen mucho más información sobre qué es una IDI y qué es una IDE. Bueno, y las causas entonces, es importante entender que cómo se llega a este proceso de integración, a esta fusión. Tienen que darse determinadas, digamos así, determinadas pautas o determinadas condiciones, ya que los demonios asedian, acechan y observan muy bien a la persona, a la víctima, con distintos propósitos, y cuando deciden un integrado o fusionarse con una persona para llegar a ser un integrado, tienen que darse determinadas condiciones. Es decir, las personas son previamente elegidas para ser integrados. ¿Qué es lo que buscan entonces los demonios? Bueno, los demonios en primer lugar buscan que la persona sufra antes una IDI o una IDE, o una posesión diabólica, que la propia persona haya abierto alguna puerta, algún portal relacionado con algún ocultismo, esoterismo, tabla ouija, brujería, hechicería, satanismo, algún pacto con demonio, o simplemente alguna manipulación de energía que permita una interacción mucho mayor, ya que ellos también son energía y nosotros también tenemos dentro nuestro canales de energía que al abrirse, bueno, nos hacen mucho más, digamos así, vulnerables. Por eso estas técnicas New Age como Reiki, que son tan exitosas y que traen posteriormente influencias demoníacas. Los elegidos para ser integrados entonces los demonios buscan que el terreno sea fértil. Una persona que ha estado envuelta en todas las prácticas que yo les mencioné es un terreno fértil. Mucho más si la persona se autoproclama atea, una persona que no tiene fe, una persona vacía espiritualmente de Dios, una persona rebelde, una persona que tiene tirria de Dios, que le ha pasado algo, que ha perdido un ser querido y no lo ha podido resolver y culpa a Dios por esto. Una persona que no cree en nada, una persona agnóstica también, una persona que hasta le tiene odio a Dios, o mismo un satanista, o mismo un luciferino, o mismo un brujo de magia negra. Todas estas personas son terreno fértil para los demonios. Los incrédulos, como les dije, y jamás un cristiano. La integración no puede nunca producirse en un cristiano. Es la única actividad extrema, extraordinaria, que no puede producirse en ningún cristiano, a diferencia de todas las demás actividades. Yo sé que hay sectores del cristianismo que piensan que, por ejemplo, un cristiano no puede ser poseído, pero esto no es verdad. Hay casos prácticos y reales de cristianos que han sufrido tanto IDI como IDE e incluso posesiones diabólicas, e incluso son víctimas de maleficios. Lo que pasa es que hay muchas personas que se atan a los libros y se atan a lo teórico y no tienen práctica, no tienen experiencia, entonces después afirman cosas que no concuerdan con la realidad. Sin embargo, el proceso de integración y fusión, tiene que haber un enamoramiento, por decirlo así, no es la palabra adecuada, pero tiene que haber una fusión, un terreno muy fértil, y jamás se va a poder dar esto
en un cristiano. Así que un cristiano, ya sea verdadero o no, pero un cristiano no puede ser víctima. No puede ser víctima de una integración porque no es terreno fértil. Ya donde haya un granito de fe, por más que después sea un cristiano tibio, ya no es terreno fértil para la integración demoníaca. Yo les había mencionado que el proceso de integración tiene distintas etapas. Es una cuestión gradual, parecido a la posesión, pero tiene sus diferencias. Esto lo hablamos en el programa de integración. Inclusive les comentaba que si una persona moría en un exorcismo, que fuera víctima de posesión diabólica, y la persona se arrepentía, se acercaba a Dios, aunque sea en el último minuto, esa alma no se va al infierno, porque en la posesión diabólica el demonio, digamos así, controla el cuerpo y la mente, no el alma. Pero en el tema de la integración es diferente y el campo, que es el alma, debe ser adecuado. No puede ser ningún cristiano, los cristianos no pueden ser integrados, a diferencia, como les decía, de todas las demás actividades extraordinarias. ¿Cómo comienza? Siempre con una IDI o con una IDE, siempre, con una influencia demoníaca interna o una influencia demoníaca externa, a distintos niveles, por supuesto, y por distintas causas, por apertura de puertas, que pueden ser miles, y en realidad los síntomas que tiene son síntomas de IDI o de IDE, pero siempre va avanzando un poquito más cercanos a los de una posesión. Lo que pasa con una integración es que esta posesión no se va a tratar, la persona no va a buscar ayuda, la persona no quiere ser ayudada, la persona no quiere ser liberada, la persona se va hundiendo cada vez más en este hoyo, en este abismo negro espiritual, donde se empieza a fusionar con el demonio. Yo sé que esto parece película, pero no lo es. Esto es real. Hay personas que se van alejando y deformando espiritualmente, algo parecido a lo que pasó con el proceso de deformación espiritual de los ángeles caídos cuando se dio la rebelión, que creo que esto también está bastante detallado en el libro. Y este tipo de personas que sufre este proceso no quiere ser ayudado, no quiere recurrir a Dios, no quiere arrepentirse. Tiene que haber siempre para un arrepentimiento y para aceptar a Dios tiene que ser de libre y espontánea voluntad. Dios no puede obligar nada a nadie, Dios no puede romper el libre albedrío. Existe entonces un rechazo a Dios, un odio a Dios que se transforma en algo realmente más allá de un endurecimiento de corazón, sino más bien un odio profundo a Dios. Esto lleva a que haya una fusión demoníaca y que el alma se pierda por completo. Esta persona que fallece y si fallece y está integrada, va directamente al infierno. Hay una mezcla de atracción hacia el demonio, un miedo, una lealtad, a la vez un sufrimiento, un morbo. Es una relación espantosa y un no arrepentimiento. La persona no quiere arrepentirse. Finalmente se da la etapa de fusión, donde no presenta síntomas de posesión. Ya le permite por completo que el demonio posea su alma. Se va adaptando y, como les dije, cuando esta persona fallece va directamente al infierno, por el cual un alma integrada ya no tiene salvación. Bueno, la mirada de un integrado, yo les decía que a veces uno va caminando por la calle y se encuentra con un integrado y se cruzan las miradas, y es una mirada más que de odio, es una mirada demoníaca que solamente es posible verla en los posesos. Es una mirada demoníaca, prácticamente blasfema. Estas personas nos miran de esta forma porque reconocen a los sellados por el Espíritu Santo, reconocen que tenemos al Espíritu Santo dentro y hay una reacción por parte de ellos. Sin embargo, no reaccionan como reaccionan los posesos que yo les conté en el video de los integrados. Reaccionan de otra forma. Reaccionan con esa mirada, con ese odio. No suelen gritar de la misma forma. Sin embargo, tienen un rechazo a todo lo que representa a Dios, a todo lo que es Jesucristo, a todo lo que es la oración. Tienen un rechazo, huyen, no gritan, como pasa con los poseídos. Son mucho más discretos los integrados, de hecho. Y siempre el integrado se vuelca totalmente, generalmente al ocultismo, al satanismo, a la magia negra, a la hechicería,
a todas estas prácticas que alimentan todo esto. Les voy a contestar la pregunta si se puede revertir o no este proceso. No, no se puede revertir. El proceso de la integración no se puede revertir, no adelanta un exorcismo, el alma ya está perdida, no quiso recurrir a Dios, no quiere recurrir a Dios, rechaza a Dios y no se va a arrepentir. Algo parecido, como les decía yo, al proceso de deformación de los demonios en su momento. Si esta alma tiene salvación, no, esta alma no tiene salvación, va directamente al infierno. Y por otro lado, ¿qué hacer ante uno de ellos? No reaccionar, directamente ponerte a orar, tratar de no seguirles la mirada, tampoco demostrar miedo. Si se cruzan las miradas, no demuestres miedo, demostrar firmeza y orar mentalmente, que ellos pueden escuchar. El Salmo 91 te va a ayudar muchísimo. Buenos días familia, JCBB, Estudios y Casos, yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar específicamente de los demonios religiosos, quiénes son, cómo trabajan y en conjunto de otros demonios, también con quienes trabajan. Esto es muy importante porque los demonios religiosos siempre han estado activos, pero hoy en las últimas décadas han estado más activos que nunca. Los demonios religiosos son los demonios que están especializados en el orden de lo religioso, que se manejan en este campo, que se manejan en esta área. Vamos a concentrarnos específicamente en los demonios que están infiltrados dentro del cristianismo. Cuando hablo de cristianismo me refiero a todo el cristianismo, la parte católica, la parte protestante, todo. Son los demonios que están especializados en engañar, en oprimir y en influenciar, específicamente para poder dañar a otros. Y si de preferencia estos otros son inocentes, me refiero a chicos, a menores, mejor. Generalmente los demonios religiosos están encabezados bajo las órdenes del demonio Crucitas, que lo hemos estudiado en el programa anterior. Por un lado, son los responsables por provocar los estigmas preternaturales o los llamados estigmas de origen diabólico. Son los estigmas de los cuales hablamos en un videoprograma pasado también y ya dimos algunas características de cuáles son los estigmas preternaturales. Ellos también son los responsables por abusos, los abusos que hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ya sabemos de qué índole, ya sabemos de lo que estamos hablando. Por otro lado, son los responsables por la corrupción tremenda que hay en la parte protestante, en cuanto a pastores que se venden por fama, por dinero, pastores que se han vendido a la masonería. Por eso vemos tantos símbolos medios que raros en templos, entre comillas, templos cristianos, que se dicen cristianos, y supuestos pastores que se dicen cristianos, pero que hacen cualquier cosa en las iglesias, show, circo, se aprovechan de las personas, se aprovechan de los fieles, les quitan mucho dinero. Así también los sacerdotes católicos en otro índole. Los demonios religiosos se han infiltrado de forma muy agresiva en la parte católica, en lo que les dije, y en la parte protestante. Y por otro lado, y es lo que más abunda hoy en día, los demonios religiosos son los responsables por los cristianos fariseos, el llamado fariseísmo, que tanta rabia, tanto hipócritas, generación de víboras y cosas que enervaba a Jesucristo. Estos demonios son los responsables por el fariseísmo, la hipocresía que hay tan grande entre cristianos que se dicen cristianos, evidentemente que no lo son de verdad, pero ellos se creen que son, creen en Jesucristo y se creen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Están influenciados por estos demonios religiosos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, vamos a empezar a analizar punto por punto. En lo que se refiere a los estigmas preternaturales, acá se trabaja básicamente con crucitas a la cabeza. Son los que están especializados en provocar estos estigmas en imitación a los verdaderos estigmas que trae Dios en muy pocas ocasiones por determinados motivos que solo Dios lo sabe, no nos cabe a nosotros juzgar si Dios hace bien o si Dios hace mal. El hecho de que no entendamos algo no significa que sea o no verdad,
Dios sabe por qué hace las cosas. Los estigmas preternaturales son de origen diabólico y son como burla a las 5 llagas, a las 5 heridas más importantes que sufrió Jesucristo en el proceso de crucifixión y que son sagradas porque cada una de ellas representa un dolor en particular que tuvo que sufrir Jesucristo no solo en su cuerpo sino también en su alma para poder redimir a la humanidad, a todos aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Más o menos un estilo de burla, más o menos algo similar a lo que pasa con la cruz. Si Dios fue el que le cambió el significado a la cruz, a este símbolo, en el momento de la crucifixión de Jesucristo, una vez que Jesús se sacrificó en la cruz, el significado de la cruz pasó de ser un instrumento de tortura y de muerte, como era en el Antiguo Testamento, a ser un instrumento de vida, de resurrección y de salvación. No es que la cruz en sí represente algo como símbolo, ningún símbolo en realidad representa nada porque todos los símbolos son neutrales. Es la interpretación que se les quiera dar. En este contexto, ellos lo interpretan de esta forma, a este símbolo. Utilizan esto como burla. Bueno, por otro lado, en lo que tiene que ver a abusos, demonios religiosos se han infiltrado en la Iglesia Católica prácticamente desde los comienzos. Prácticamente desde el comienzo se han infiltrado y han influenciado demoníacamente, sobre todo a los que están a la cabeza, a los que tienen a su cargo menores. No sé si me explico, espero que esté siendo suficientemente clara y si no, bueno, traten de buscar por ahí en internet videos relacionados con esto. Pero realmente, aprovechándose de esto que los sacerdotes no se pueden casar, que bueno, que no pueden tener, se aprovechan de las debilidades. Y bueno, hay sacerdotes como todo, en todos los lugares, sacerdotes que tienen buena índole y hay sacerdotes que no tienen buena índole. Como toda congregación, en todo grupo hay manzanas que son sanas y manzanas que son podridas, y ya las que tienen alguna tendencia podrida, allí se infiltran los demonios, porque es importante estar siempre en comunión con Dios, siempre en comunión con Jesucristo, porque nosotros solos no podemos. Y bueno, hay personas que llevan una vida de santidad y hay personas que no. Lo cierto es que los demonios se han infiltrado, llevan a los sacerdotes a cometer las peores atrocidades. Aquí están los demonios religiosos actuando. Se aprovechan de que en conventos o en lugares donde están a cargo de menores, bueno, se cometen las peores atrocidades. Detrás de esto están demonios, es algo absolutamente demoníaco. Algo muy parecido, en otro orden, aunque también hay de este orden también, se vive en la parte protestante. Pastores que se venden, que se corrompen por dinero, se aprovechan del diezmo, se aprovechan de sus fieles. Los demonios religiosos van a las cabezas a pervertir sacerdotes, a pervertir pastores, a pervertir ministros que tengan a su cargo grupo de personas para aprovecharse de ellas en el área que te puedas imaginar, no solo de dinero, sino manipulación, bueno, en fin, las áreas son muchísimas. Por eso también vemos en templos protestantes o evangélicos o de lo que quieras imaginarte, tantos símbolos que nos remiten al ocultismo, a la masonería. En el propio Vaticano también está plagado de símbolos que en un futuro vamos a empezar a estudiar. No significa que esto sea que los católicos tengan la culpa o que los evangélicos tengan la culpa. Los fieles no tienen nada que ver. Acá estamos hablando de los dirigentes, de las cabezas, de los dueños de los templos o de las personas que están a la cabeza. Los fieles no tienen nada que ver, ni los católicos ni los evangélicos no tienen nada que ver. Ellos son víctimas, no saben dónde están metidos. Pero lo cierto es que por eso vemos tantos símbolos más raros, ocultistas, masónicos, tanto en templos de católicos como en iglesias evangélicas, protestantes en general. Porque estos demonios religiosos corrompen tanto en la índole de lo que se refiere a el trabajo con Asmodeo, que es el demonio que ya lo habíamos hablado, en lo que se refiere a la lujuria, todos los placeres carnales, allí despierta. Si no hay santidad verdadera es complicado. Y por otro lado, el demonio Mamón, que trabaja con la venta de las almas por el poder, el dinero. Y bueno,
aquí vemos cómo se ha corrompido tanto una parte del cristianismo como el otro. Todo el cristianismo en general está podrido, por eso hablábamos de volver a los orígenes del cristianismo, a los orígenes donde se bebe directamente de los apóstoles. Todas estas cosas que yo les mencioné son muy importantes para entender que en ninguna iglesia, ni en la parte católica, ni en la parte protestante, se va a hablar de esto, de los demonios religiosos y de cómo trabajan estos demonios religiosos, porque los mismos demonios religiosos no se los permiten. Por eso cada vez se habla menos de los demonios en las iglesias. Hay intereses por detrás, no solo intereses de las cabezas de tanto la parte católica como protestante. No quieren que las personas sepan estas cosas. No se quiere que se sepa hasta qué punto el cristianismo está podrido. No se quiere que se sepa. Entonces tampoco se va a hablar de los símbolos plagados, tanto en la parte católica como protestante, no se va a hablar. A veces me pregunta, bueno, pero ¿y de nombres? No es necesario dar nombres, porque es muy fácil darse cuenta, con todas las herramientas que hemos dado, de cómo reconocer los símbolos, de cómo reconocer falsos maestros, de cómo reconocer cuando hablan algo que está fuera de las escrituras. No es necesario dar nombres, es perder tiempo. Acusar a fulano, es una pérdida de tiempo total. Es más importante dar las herramientas para que ustedes mismos sepan identificar. Es mucho más importante el tema de enseñarles para que ustedes mismos caminen con sus propias piernas. No darles todo masticado en la boca, porque entonces aprenden solamente a recibir y no a ejercitarse. Y lo que quiere Dios es que nosotros les demos herramienta a ustedes para que ustedes puedan caminar solos, para que ustedes sepan defenderse, pero para que ustedes también sepan aplicar en la parte práctica lo que es la guerra espiritual y poder identificar. Y por otro lado, los demonios religiosos están a la orden del día en lo que tiene que ver con el fariseísmo, acusar a otros cristianos. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos fariseos? ¿Cómo reconocer que una persona está influenciada por demonios religiosos? Porque se autodenomina cristiano, fervoroso, yo oro mucho, yo leo la Biblia, soy un experto en Biblia, tú eres un hereje, tú dijiste esto mal, sos un desinformador. El afán de criticar a otro cristiano. ¿Qué es lo que hacen estos demonios religiosos? Fomentan la división en el cuerpo de Cristo. Divide y reinarás. Ellos están todos unidos, pero cuando se trata de infiltrar el cristianismo, qué mejor que entre los cristianos estén agrediendo y ofendiendo. Obviamente que no son verdaderos cristianos, pero ellos se autodenominan cristianos y se autodenominan con el poder como que tienen la verdad, y allí te ponen versículos bíblicos y se hacen los sabelotodo y son muy sabios, a su parecer, por supuesto. Generalmente usan las redes sociales, son personas que, se instalan también en congregaciones, en iglesias, para atacar a los pastores o para atacar a los ministros. También buscan hacer como subgrupitos para dividir a esa congregación, para corromperla, para romperla. Son los que trabajan también con el demonio Jezabel, y en general son mujeres. Hay hombres también, ojo, pero en general son mujeres las que se denominan, ellas oran muchísimo, son santas, son puras, no uses pantalones, te maquillas, eres una bruja. Generalmente son ese tipo de mujeres. Hay hombres también, repito, las que se creen puras, se creen santas y generalmente apuntan con el dedo a otras mujeres, a hombres también, pero generalmente a otras mujeres. Hacen comentarios muy característicos en redes sociales. Hay de todo, hasta de las que te dicen las peores cosas y después te saltan con Dios te bendiga. Esas son personas que están influenciadas por demonios religiosos que están trabajando con el demonio Crusita y sus legiones de demonios en conjunto con el demonio Jezabel. Usan las redes sociales generalmente. Acá en YouTube hay una cantidad. En los dos canales, en los nuestros trato siempre de bloquear, trato siempre de borrar los comentarios o bloquearlas, porque no quiero que esa manzana podrida o esas manzanas podridas me pudran todo. Hacen comentarios siempre hirientes, y se hacen las víctimas. Cuidado, hay hombres también, pero en general son mujeres. Buscan herir, buscan juzgar. Nunca son comentarios positivos para unir a la familia, para aportar datos positivos, para aportar cosas constructivas. No, siempre son cosas negativas. Buscan herir, juzgan, se esconden detrás de la Biblia,
se dicen devotos y devotas, pero usan la lengua como un látigo. Usan la lengua como un látigo. En el caso de que escriban por redes sociales, usan las manos, las letras, para castigar, para herir a otros, a otras, específicamente tienen que ser cristianos. Ellos no se meten con nuevaristas, con los demonios religiosos, no se meten con satánicos, ocultistas, no. Se meten con otros cristianos y preferentemente cristianos verdaderos. Trabajan en conjunto con el demonio Jezabel y van a las cabezas de las comunidades. Si es un canal de YouTube, van a la cabeza de los canales. Si es una iglesia, van a la cabeza, a los pastores, a las pastoras. Si es un ministerio determinado, van a la cabeza de ese ministerio. Intentan formar subgrupitos. Eso se ve en todos lados, no solo en YouTube, sino en iglesias, en todos lados donde puedas imaginarte que hay un grupo de cristianos que quieren estudiar la palabra de Dios, que quieren salir adelante, que quieren estudiar al enemigo, como nos pasa a nosotros en este canal o en el otro. Siempre hay alguna manzana podrida que está infestada, o mejor dicho, influenciada por demonios religiosos. La idea es desprestigiar, dividir, colocar a los miembros unos contra otros. Se autoproclaman los defensores de la moral y de la Biblia y saben utilizar muy bien versículos bíblicos para lo que les conviene y sobre todo sacados de contexto. Pero estas personas no practican el amor al prójimo, no hacen absolutamente nada para ayudar al prójimo, no mueven un dedo. Ahora son especialistas en utilizar la lengua, las palabras como látigos. Algunos hasta se autodenominan que vienen en nombre de Dios, que han recibido tal o cual profecía, que tienen tal o cual revelación. Bueno, son falsos profetas, falsos maestros, personas que están influenciadas por demonios religiosos, necesitan urgente liberación. Todo aquel cristiano que busque herir a otro cristiano, que busque juzgar, criticar, hacerle daño a otro cristiano, está influenciado demoníacamente. Son personas que en el fondo tienen un orgullo muy grande, se creen especiales, cuando en realidad eso alimenta, el orgullo, la soberbia alimenta, los demonios llama, atrae. La humildad no.